Entonces, primero tenemos que definir lo que serían las eh, coordenadas. ¿Cómo podemos definir coordenadas? Por ejemplo, cuando estamos en Google Maps, acá nos aparecen estos números cuando hacemos referencia a un lugar. ¿Qué significan estos números? Significan justamente dónde se encuentra este punto respecto a un sistema de coordenadas. Otro ejemplo que podríamos tener es cuando estamos editando una fotografía, marcamos un punto particular y en el ordenador nos aficha estas coordenadas, que lo que me dice es que ese punto está a una distancia de 19 píxeles o 19 espacios en X y en Y a 8,26 respecto a un sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formamos esto? Para empezar, vamos a tener una línea horizontal, la cual la vamos a graduar con ciertas medidas, ¿ya? Centímetros en este caso. Si vamos hacia la derecha, elegimos una dirección positiva. Generalmente utilizamos una dirección positiva hacia la derecha. Y si empezamos a medir en sentido contrario, que sería hacia la izquierda, tenemos las mismas medidas, pero ahora con signo negativo. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con otra línea vertical. A nuestra línea horizontal le añadimos una línea vertical, la cual también nos va a dar, vamos a tener estas medidas y vamos a graduar para positivos y para negativos. Y esto lo que acabamos de construir es un sistema de coordenadas cartesiano. Sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve este sistema de coordenadas? Es para poder decir en qué lugar se encuentra un punto que estemos analizando. Este punto donde se encuentra, nosotros vemos que para llegar a ese punto tenemos que movernos una distancia de 5 en X y ahí tenemos que movernos una distancia de menos 4 en Y. Por lo tanto, las coordenadas de este punto son 5 menos 4. ¿Ok? Un sistema de coordenadas sirve para tener una referencia, para poder situar algo de manera analítica. ¿Y por qué se llama cartesiano? Porque utilizamos dos ejes ortogonales, X y Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Existen otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, un sistema de coordenadas
polar. ¿Cómo consiste esto? En vez de tener un eje horizontal y un eje vertical, lo que vamos a tener son circunferencias con diferentes radios y también vamos a tener ángulos. Esta línea va a representar un ángulo 0. Esto de acá, por ejemplo, va a representar un ángulo de 45 y esto va a representar un ángulo de 90 grados. Y de esta manera continuamos. Tac, 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 tac. ¿Ya? Y puede haber más divisiones. Ya podemos poner acá otra división, así. Pero representan ángulos. Y también puede haber más círculos. Este punto acá era 5 menos 4, ¿verdad? Otro punto similar, ya no es el mismo, pero similar, fíjense, podría ser este de acá. Repito, no es el mismo. Este punto se acerca más o menos a 5, 4 en coordenadas cartesianas. Pero en coordenadas polares, ¿cómo lo leeríamos? Esto de acá, este primer círculo era radio 1. Perdón, este de acá era radio 1. El siguiente, radio 2. El otro es radio 3. El otro es radio 4. El otro es radio 5. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el círculo de radio igual a 5. ¿Ya? ¿Y con qué ángulo? Como habíamos dicho, esto de acá era 0 grados. Esto más o menos es 45 grados. Este de acá era 90 grados. Este de acá era 135 grados. Esto de acá 180 grados. Esto de acá 225 grados. Esto de acá 270 grados. Y este de acá 315 grados. Esta línea. Entonces tiene un radio de 5 y un ángulo de 315 grados. Estas son sus coordenadas polares. Un ángulo lo estoy representando ¿cómo? ¿En qué radio se encuentra más o menos? ¿Y con qué ángulo se encuentra? Es una manera de situar este punto de una manera diferente a la forma cartesiana. La forma cartesiana es, este punto se encuentra una distancia horizontal X y una distancia horizontal Y, 5 menos 4. Acá no utilizo XY, utilizo qué radio y con qué ángulo. ¿Ok? Entonces, existen otras coordenadas. Las cartesianas no son las únicas, pero lo que tienen que entender es que sea cual sea el sistema de coordenadas que utilicemos, estos sirven para referenciar un punto respecto a este sistema de coordenadas y respecto a un origen. El origen es donde se cruzan las dos rectas perpendiculares. ¿Ok? Acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, este punto que tiene una distancia 4 horizontal y una distancia 1,5 vertical. Este punto tiene una distancia menos 2 horizontal y una distancia 3 vertical. Ya. ¿Cómo es esto? 4, 3, 6, 4.
4, 3. Acá más o menos. Sí, ya. Fíjense, tenemos el sistema de coordenadas azul, el cual para este punto me dice que es coordenada 6, 4. No solamente, no es el único sistema de coordenadas cartesiano que hay. También puede haber algo como de este tipo. Otro sistema de coordenadas, voy a poner x' y y', donde vemos que el origen cambió. El origen de esto estaba acá, el origen de este está acá. ¿Cuáles son las coordenadas? Para este punto es el 6, 4, ¿ok? Para el sistema azul. Pero para el nuevo sistema de coordenadas ya no es 6, 4. Fíjense, va a ser 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Este mismo punto ahora tiene coordenadas 4, 3. Entonces, la posición de un punto es relativo en función de cuál sistema de coordenadas estemos utilizando de manera precisa. ¿Ok? Ya. Y es lo que tenemos acá. Ya, es lo que he explicado en el otro slide. Movemos el sistema de coordenadas y tenemos nuevas coordenadas para cada punto. Y podemos hacer lo mismo rotando el sistema de coordenadas. Fíjense, yo tengo el mismo punto ya que antes. Este punto es el mismo de acá. Lo que hago ahora es que no voy a utilizar unas coordenadas de esta manera, sino unas coordenadas las cuales he rotado un cierto ángulo. ¿Y cuál va a ser las coordenadas del punto ahora? El método es el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Proyectar paralelamente a los ejes de coordenadas, medir cuánto es esta distancia en X. Esa distancia en X en este caso da 4,88. Medir cuánto es esta distancia en Y. Esta distancia en Y en este caso me da 1,09. Entonces tenemos estas nuevas coordenadas que deben ser 4,88, 1,09. Cuando medimos este punto desde un sistema de coordenadas que ha rotado. Ahora, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, acá tenemos un mapa, creo que es Manhattan, no estoy seguro. Y tenemos nosotros estas coordenadas que nos dan las direcciones norte, sur, este, oeste. ¿Ok? Y si yo utilizo este sistema geográfico, vemos que no se amolda muy bien a la dirección de las calles. Podríamos cambiar de sistema de coordenadas, ya no norte, sur, este, oeste, sino a uno nuevo, que es el que vemos, naranja, de tal manera que estamos paralelo a las avenidas. Entonces es fácil situar un punto, digamos, este punto de acá, digamos, acá hay una tienda. Esta tienda, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a 1, 2, 3, 4 cuadras en esta dirección, y luego una, dos, o una cuadra
en dirección paralela al parque. Es mucho más fácil medir esto de acá, sería 4, 3, por ejemplo, 4, 1. Es mucho más fácil medir así que utilizar el otro sistema de coordenadas que sería acá más o menos el mismo punto, y tendríamos que medir cuánto es esto de acá, cuánto es esto de acá. Es menos evidente porque en el otro ya tenemos todo en cuadras, mucho más sencillo. Entonces, como en ejemplos como esto, es para que ilustrar que nosotros adecuamos el sistema de coordenadas al contexto y podemos moverlo, podemos trasladarlo de acá a acá y también podemos rotarlo, hacer rotaciones. ¿Ok? A ver, para ver si hemos entendido esto. Ok. Suponer que tenemos un sistema de coordenadas donde el punto A está en 5,3 y B en 2,3 y C en menos 1,1. Rotamos el sistema original (90°), dirección o sentido horario. ¿Ok? Manteniendo el origen fijo. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de B? ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de B? Entonces interpretamos lo que nos dice el problema. Tenemos un sistema de esta forma, donde tenemos un punto que está en 5,3. Un punto está en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. El punto A está acá. El punto B está en 2, 3. Lo que nos decían, ¿no? 2, 3. Punto B está en 2, 3. Estaría acá. El punto C está en menos 1, 1. Entonces en X muevo menos 1 y subo 1. Listo. X y Y. Me dice que yo roto 90 grados el eje de coordenadas en sentido horario. Si este eje de acá yo lo roto 90 grados en sentido horario, ¿dónde va a quedar? En el cuarto cuadrante. Perdón, Mijail. En el cuarto cuadrante. Ya. Ok, más preciso. ¿Hacia dónde estaría apuntando? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad?
Entonces voy a dibujar, esto lo haré un poco más pequeño, o lo moveré. Entonces voy a dibujar lo mismo. Ahora acá, el X ahora está yendo hacia abajo. Y este Y, ¿dónde va a apuntar ahora? Si lo giramos 90 grados en sentido horario, todo. ¿Hacia dónde va a apuntar Mijail? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ok? Entonces mi nuevo sistema de coordenadas es este de acá. Mis puntos no se han movido, solamente el sistema se movió. Entonces acá, digamos, tendría 5, 1, 2, 3, tendría esto, el punto A, el punto B y el punto C. En este sistema de coordenadas, A era 5, 3, B era 2, 3. En este nuevo sistema de coordenadas, ¿cuánto es A? A, ¿qué posición tiene en X? X ahora apunta hacia abajo los positivos y Menos. Y apunta hacia la derecha los positivos. ¿Cuánto tiene en XA? Signo negativo. 2, 3, 5. Tiene un signo negativo de ¿cuánto? Menos 3, ¿verdad? Y en Y tiene ahora 5. Vemos que en Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si hacemos lo mismo para C, C, ¿qué coordenadas tiene ahora, chicos? 1 y menos 1. En X, ¿cuánto tiene? Tiene acá. Y esto no es 1, sino es menos 1. Y en Y, ¿cuánto tiene? Tiene esto de acá. Y esto es 1, tampoco. Es menos 1, porque está a la izquierda de los positivos. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ver cómo podemos hacer un cambio de coordenadas según lo que nos pide el problema. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, ya que tenemos un sistema de coordenadas, vamos a ver qué son los vectores. Y necesitamos viendo lo que es un tipo de coordenadas para definir vectores. ¿Qué es un vector? No está Steffi, pero Steffi hizo la investigación, bueno, no importa. Mariana, ¿qué entiendes por vectores según la investigación que has hecho? Que el vector primero es la flechita con la cual está apuntando hacia una dirección o sentido. Ya. Y los vectores son son magnitudes que necesitan una dirección, un sentido, un número y la unidad de medida. Un vector, como dijiste, necesita un tamaño, una magnitud, necesita una dirección, necesita un sentido. Si una cantidad una cantidad puede ser un vector, ¿y qué también puede ser? Un escalar. Y un escalar solo tiene magnitud. Y lo que tienen que entender de la magnitud es que es algo que podríamos decir que es un tamaño. Un escalar solo tiene tamaño, en cambio un vector tiene dirección y sentido. Y eso lo vemos acá. Esto de acá es un mapa del viento. ¿Ok? ¿Qué es lo que interpretamos acá de este mapa? Que en este punto el viento está soplando en esta dirección. En este punto está soplando en esta dirección. ¿Dónde más está diferente?
Ya, y digamos acá en este punto está soplando en esta dirección. ¿Con qué intensidad está soplando el viento? El mapa nos los da a entender con los colores. Nos dice que este verde es la intensidad, entonces está con 6 algo, 6 unidades de fuerza de viento. Pero hay una diferencia acá. ¿Por qué? Porque acá estamos en diagonal hacia abajo y acá el viento está soplando hacia la izquierda. Y hay una diferencia entre si sopla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. No es lo mismo. Entonces, en esas cantidades físicas donde la dirección importa, no podemos simplemente decir la magnitud. Necesitamos detallar el tamaño de la flecha y la dirección, ¿ok? Y también el sentido, porque eso cambia todo. Denme un ratito, por favor. Otro ejemplo de vector es la velocidad, ¿ya? Acá, por ejemplo, la velocidad con la que se mueve un caudal de río es un ejemplo de vector. Otro ejemplo de vector es la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es, en otras palabras, el peso. ¿Qué es el peso? Es con qué fuerza está jalando la Tierra, nos está jalando la Tierra. Y nos jala con cierta fuerza y nos jala con una dirección. ¿Cuál es la dirección? Hacia el centro de la Tierra. Entonces, no es lo mismo que nos jale hacia el centro de la Tierra o que nos jale o que nos bote hacia el exterior, hacia el espacio, digamos. Entonces, como la dirección es importante, tenemos que representar como un vector y no como un escalar. De lo que investigaste, Steffi, qué magnitudes escalares hay? Magnitudes que no necesitan una dirección. Mariana. Mm, Si no, los demás que vieron el video, ¿qué magnitudes hay? Escalares. Mateo, Oscar, Luciana, Joshua. Una era la longitud, si no me equivoco. ¿Ya? No lo Es longitud, tiempo, masa y temperatura. Exacto. Tiempo, masa y también temperatura. Si se dan cuenta, la temperatura 30 grados es 30 grados. No es 30 grados hacia arriba, 30 grados hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, no. Es simplemente ese tamaño. El tiempo es lo mismo. 5 segundos es 5 segundos. 1 hora es 1 hora. No es hacia arriba, hacia la derecha, en diagonal. Solamente magnitud. ¿Ya? Y acá, como hemos citado algunos, la velocidad es un vector. La fuerza es un vector. Jalar hacia la derecha, sentir una fuerza hacia la derecha o hacia abajo es diferente. ¿Ok? Y la aceleración también es un vector, etc. Mateo. ¿Cómo notamos los vectores? De diferentes maneras, ¿ya? Pero la más convencional es esta de acá. Una letra, una flecha encima. Y cuando tenemos notación, y cuando tenemos un vector
unitario, hacemos la letra y con una especie de sombrero. ¿Y qué es un vector unitario? Es un vector que tiene un tamaño igual a 1. Esa es la definición de vector unitario. Entonces vamos a ver vectores unitarios. Y la idea detrás de eso es que tienen un tamaño igual a 1. Ok. Cuando nosotros sumamos escalares, por ejemplo, tenemos una mochila con 30 kilogramos y le añadimos 2 kilogramos. Estamos en un contexto de masa. ¿Cuánto es la masa total? Simplemente 32 kilogramos. 30 más 2. ¿Por qué? ¿Por qué es tan simple esto? Porque la masa es un escalar. ¿Ok? Cuando sumamos vectores no es tan sencillo. Si yo tengo que el viento está empujando, hay una corriente de viento que empuja en esta dirección y luego aparece otra corriente de viento que empuja en esta dirección, ¿ya? Y digamos que esto de acá es como 4 unidades de viento y esto de acá es como 3 unidades de viento. La suma de los vientos, la suma no va a ser 3 más 4. No es como sumar escalares. Es una suma especial. Y primero vamos a presentar lo que sería el método gráfico. Si yo quiero sumar este vector celeste más el vector verde, lo que hacemos es dibujar el vector celeste. De la punta del vector celeste dibujo el vector verde y luego 1, el inicio del primer vector con la parte final del último vector. Y esta flecha de acá es la suma. ¿Ok? Es la suma de ambos vectores. Ahora fíjense también esta manera de anotar, que vamos a verlo bastante. Nosotros tenemos acá un punto A, un punto B y un punto C. El vector que une los puntos A y B lo podemos llamar A, B, flecha. El vector que une los puntos B y C lo podemos llamar BC, flecha. Entonces, siempre que vean AB, flecha, PQ, flecha, es un vector que une un punto inicial y un punto final. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo práctico. Acá en un, ¿cómo se llama esto? Un ciclódromo, creo. Esta persona está sintiendo una fuerza hacia abajo, que es una fuerza de la gravedad. Es su peso. La Tierra le está jalando hacia abajo. ¿Ok? Y al mismo tiempo, si se recuerdan un poco de física del colegio, el suelo empuja a esta persona con una dirección perpendicular a la superficie. Esta es una fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza total que siente esta persona? Hacemos el método gráfico. Empiezo con la flecha celeste. Tengo que mover la otra flecha
copiar, pegar. La muevo al final de la primera flecha. Fíjense, la moví, que su comienzo esté al final de la primera flecha. Y la suma de estas flechas, o la resultante, o la total fuerza, va a ser desde el principio de la primera flecha hasta el final de la segunda flecha. Eso es el método gráfico para sumar vectores. ¿Ok? Esta parte presten atención, porque si lo anterior que he dicho es evidente, esta parte no es tan evidente. Tenemos el siguiente vector v chica. ¿Ok? Si yo multiplico a b chica, el vector b chica, por 3, ¿qué significa? Que estoy haciendo 3 veces el vector inicial. Una vez, 2 veces, 3 veces. Estoy sumando v más v más v el número de veces. ¿Ok? Y aplico la regla que acabamos de ver. La suma, que es el principio del primero hasta el final del segundo, del último, y tengo este vector que va a ser 3b. ¿Quién me puede decir qué relación hay entre el vector v y el vector 3b'? ¿Qué relación ven del gráfico? Que ambos apuntan en la misma dirección. Exacto. ¿Ok? Estamos viendo en el gráfico que v es paralelo a 3b', o en palabras que v y 3b' tienen la misma dirección. Están con la misma inclinación, apuntan al mismo lugar, etc. ¿Ok? Ahora tenemos lo siguiente. En vez de multiplicar por 3, por 4, por 2, lo que hago es sacarle la mitad a b, entre un medio. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar este vector de acá. Un medio, la mitad de b. Este vector vemos que igual apunta en la misma dirección que v. ¿Cuál es la conclusión de esto? Cuando yo tengo un vector v cualquiera y yo multiplico por un número escalar, fíjense, 3 es un número escalar, un medio es un número escalar. Cuando yo multiplico por un número escalar, k digamos, v, esto me va a dar un vector nuevo, ¿ya? Y este vector nuevo tiene la misma dirección que v. Entonces, cuando multiplicamos por un escalar, la dirección se guarda. Eso, por favor, reténganlo, porque eso lo vemos muy seguido. Y si yo multiplico por menos, lo único que va a pasar es que al vector que tenía de base le voy a dar la vuelta. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el sentido. La dirección es la línea donde se encuentra el vector y el sentido es si apunta hacia acá
o apunta hacia el otro lado. Y vemos que al multiplicar por -1 cambiamos el sentido, pero no la dirección. ¿Ok? Y si multiplicamos por -2b, ¿qué hacemos? Primero 2 y luego por menos, entonces tenemos una flecha en sentido contrario que es el doble de la de base. Y esto lo podemos ver en algo que ya han visto en física. En física yo creo que todos ustedes han visto la segunda ley de Newton, que dice lo siguiente. La fuerza es la masa por la aceleración. ¿Ok? Supongamos que tenemos acá un bloque. Déjenme pensar. Ya. Y este bloque tiene una masa de 2 kilogramos. Y repito, la masa es un número, es un escalar. Y vemos y empujamos, sí, empujamos con una fuerza, ¿ya? Y el tamaño de esta fuerza, que es un vector, está representado de esta manera. Tiene este tamaño de acá, ¿ok? Acá voy a despejar lo siguiente. Voy a decir que la aceleración es 1 sobre m, la fuerza. Fíjense, vector, vector, escalar. Lo que teníamos acá. Escalar, vector, y esto me da un nuevo vector omega, digamos. Si la fuerza tiene esta longitud y esta dirección, ¿cómo tendría que dibujar la flecha de la aceleración? ¿Quién me ayuda? Según lo que hemos visto, perdón, ¿El doble de la fuerza? acá que vemos, Mariana, es la fuerza por 1 entre m. Si m es 2, 1 entre m, ¿qué te va a dar? 1 entre 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería el doble o la mitad de la fuerza? La mitad de la fuerza. Ya. ¿Y cómo voy a dibujar una flecha que sea la mitad de esta flecha? Y la voy a dibujar así, hacia abajo, ¿hacia dónde? En el mismo sentido hacia la derecha. En el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la fuerza, el vector fuerza, va hacia la derecha. Si yo lo multiplico por un medio, ¿qué es lo que hago? Simplemente le cambio el tamaño, pero guarda la dirección. ¿Ok? Mariana. Ok, tenemos esto. Ya. Ahora, cuando tenemos un vector, lo representamos de la siguiente manera. Es una flecha. Esa flecha puede partir del origen del sistema de coordenadas. La punta de la flecha, ¿dónde se encuentra? ¿En qué coordenadas? En coordenadas 3 y 2. ¿Ok? Entonces digamos que este es el vector V. V lo voy a escribir de la siguiente forma. Va a ser 3 en X, 2 en Y. De esta manera estoy representando este vector de manera cartesiana. Está compuesto por 3 en X y 2 cuadrados en Y. Ojo, cuando nosotros colocamos de esta manera 3, 2, estamos representando un punto. En este caso, el punto está en la punta del vector.
Pero cuando representamos de esta manera, estamos representando un vector. Un vector que parte del origen y llega a ese punto 3, 2. Les he hablado de los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que mide 1. Y existen dos vectores unitarios que podemos ver acá. Este es el vector I y este es el vector J. ¿Ya? Fíjense. El vector I es el vector que va en la dirección de las X, ¿ok? Horizontal, y que mide 1, fíjense. La longitud de I, ¿cuánto es? 1. Y J es un vector que va en la dirección de las Y's y que mide 1. Vemos que mide 1. Fíjense esta parte. ¿Cómo puedo encontrar B en función de I y J? Hago lo siguiente. Recorro un I, le sumo otro I, le sumo otro I, ¿ok? I más I más I. Luego le sumo un J y le sumo otro J y llego a la punta del vector. Estoy utilizando la regla de la suma gráfica. 1, el principio del primer vector de este I, con la punta del último vector, este J. Y tengo el vector V. ¿Ok? Entonces, V, ¿qué es? Es I más I más I más J más J. Sumando esto, 3I más 2J. Esto de acá es otra forma de escribir el vector. Entonces, hay estas dos formas. Esta de acá, ¿ok? Decir que es 3 horizontal y 2 vertical, la punta del vector. Y la otra forma es decir, me voy a mover 3 en dirección I. ¿Y qué es dirección I? Dirección horizontal. Y luego me voy a mover 2 en dirección J. ¿Qué es dirección J? Dirección vertical. Estas son las dos maneras de anotar un vector. Cualquiera de las dos es correcta. Y esto es con vectores unitarios. Ya. Ahora fíjense, antes teníamos un vector que salía del origen. Tengo el mismo vector, fíjense, esta flecha es la misma, ¿ya? Es la misma V, solo que ya no sale del origen, ¿ya? Del gráfico podemos ver, ok, me muevo 3 y 2 arriba. Ah, es 3, 2, ok. Está bien, del gráfico podemos ver. Pero quiero que entiendan otra manera de calcular un vector cuando no esté en el origen, ¿ok? No está en un vector que no esté en el origen, que no sale del origen. Acá va a ver de la cola del vector, tenemos un vector que le vamos a llamar, no sé, A. Y de la punta del vector tenemos otro vector que le vamos a llamar, mejor que este se llame A y este se llame B. Si no, mejor así. Lo voy a llamar P y a este le voy a llamar C. Ahorita van a ver por qué. Entonces, la punta y el origen del vector nos está dado por otros vectores. Y yo necesito V. Hay una regla para hallar V.
Cuando tengo V que no está en el origen, aplico la regla que me dice punta menos cola. ¿Qué significa esto? Para hallar V, tengo que hacer la siguiente resta. El vector que está en la punta, ¿quién está en la punta? P. Menos el vector que está en la cola. ¿Quién está en la cola? C. Y si nos fijamos P, el vector P, ¿cuánto es? Este es el punto 2, 3. 2, 3. El vector P es 2 en X, 3 en Y, menos el vector C, que es, acá estaba escrito antes, menos 1, 1, y vemos, ¿no? Menos 1 en X y 1 en Y. Entonces, menos 1, 1. Y hacemos la resta. Y la resta es, de esta manera, es bastante evidente. Voy a hacer este menos este, el de arriba con el de arriba, 2 menos menos 1, el de abajo con el de abajo, 3 menos 1. ¿Qué me va a quedar? 2 más 1, 3. 3 menos 1, 2. Estoy encontrando el vector que era el mismo de antes, les repito, fíjense, 3, 2. ¿Ok? Y esto es algo que se lo utiliza un montón. ¿Ok? Anótenlo, esta regla de punta menos cola. También podríamos haber hecho con las otras, con la otra notación, decir que B es igual a P, y P ¿qué es? Es 2I más 3J menos C ¿qué es? Menos 1 en I más 1 en J, y luego sumo los I's con los I's y los J's con los J's. 2I menos con menos va a ser más, me va a dar 2I más I, me va a dar 3I, y 3I menos J me va a dar más 2J. ¿Ok? Me va a dar lo mismo que teníamos en un principio. Pero repito, esto es algo que lo utilizamos un montón. Entonces, recuérdense bien esta regla. Punta menos cola. Y de cierta manera les he introducido lo que es la suma vectorial analítica. ¿Ok? Suma vectorial analítica, no gráfica. Tengo un vector B que es 4, 3. Fíjense, 1, 2, 3, 4 en X, 1, 2, 3 en Y. ¿Ok? Tengo un vector que es 1 menos 2. Si esto lo pongo en el origen, fíjense, acá debemos hacer 1, acá va a ser menos 1. Este es el vector U, que es 1 menos 2. ¿Por qué? Porque me muevo 1 en X y menos 2 en Y. ¿Ok? Ahora quiero hacer la suma de U más V. Gráficamente, ¿qué tengo que hacer? Este vector de acá lo muevo al principio, perdón, al final del primer vector, y la suma que me va a dar va a ser del principio del primero hasta el final del segundo. Gráficamente ya veo que la suma es 1, 2, 3, 4, 5, 5 horizontal y 1 vertical. O lo mismo que decir 5 en I más 1 en J.
Pero eso que lo he encontrado gráficamente lo puedo encontrar de manera analítica diciendo que V más U es igual, reemplazo, 4, 3 más 1 menos 2 y sumo los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Y obtengo el mismo resultado de manera analítica, sin gráfico. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. La anterior fórmula que era de punta menos cola, eso solo se puede usar cuando el vector no se encuentra en un punto cero, o sea, en el punto de origen. Sí, se utiliza cuando su cola no está en el origen. Si su cola estuviera en el origen, si esto fuera el origen, ¿esto cuánto sería? Sería 0, 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y la punta sería, entonces el vector que sería la punta del vector, y es lo que hemos definido desde un principio. Fíjate, si la cola está en el origen, el vector ¿qué va a ser? Punta menos cola. ¿La punta dónde está? En 3, 2. Entonces simplemente va a ser 3, 2 menos 0, 0. Va a seguir siendo 3, 2. Puedes hacer lo mismo, pero no vale mucho la pena, digamos, es un poco redundante. No sé si me doy a entender, no sé si entendí tu pregunta también. ¿Está más claro? Sí, sí, sí. Sí, esa era mi pregunta. Ok. Gracias, profe. Ok. Y ahora ya entendemos cómo es la suma de vectores analítica. Vamos a definir, no definir, sino vamos a encontrar el módulo o el tamaño de un vector analíticamente. Tengo este vector que es 4, 3 o 4i más 3j y necesito el módulo del vector. El módulo del vector es el tamaño de la flecha. Vemos acá que se forma un triángulo, rectángulo. Y ya sabemos manejar triángulos rectángulos. El tamaño de la flecha, que es el módulo, lo vamos a llamar de esta manera. ¿Ok? Esto de acá es el módulo o tamaño del vector V. ¿Cómo hallamos eso? Vemos que hay un triángulo rectángulo y vemos que ese largo es la hipotenusa. La hipotenusa de ese triángulo, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de los catetos al cuadrado. ¿Ok? Y de manera general, este módulo, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde, ¿qué es a y b? A y b son la parte horizontal y la parte vertical del vector. Si yo tengo que el vector es 4, 3, entonces hago Pitágoras con esa parte horizontal y esa parte vertical y encuentro el módulo. ¿Cómo hallamos la dirección del vector analíticamente? La dirección del vector va a estar dada por un ángulo. Entonces tenemos acá este ángulo, teta, y para hallar la dirección tengo que hallar el ángulo. Vemos que ahí hay triángulos. ¿Qué sería la tangente del ángulo?
chicos? Ya sabemos manejar triángulos rectángulos. Perdón, Luciana. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. Y en este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto 3 adyacente? sobre 4. 3 sobre 4. ¿Y 3 qué? Y de manera general, ¿qué sería? Sería B sobre A. ¿Ok? La parte Y dividida a la parte X. Componente Y, componente X. La tangente del ángulo es B sobre A, donde B y A, ¿qué son? Son la parte X y la parte Y de nuestro vector. Ok. Y finalmente, tenemos acá el vector 3, 2. Y este vector 3, 2, yo lo multiplico por 2. 2 veces V. Hemos visto que 2 veces ese vector que me va a dar, un vector que es el doble. Eso era gráficamente. Analíticamente, simplemente hacemos la multiplicación de 2 por V, y V es 3, 2. 2 por el de arriba, 6. 2 por el de abajo, 4. Y esto vendría a ser el vector 2 veces V, de manera analítica. Ya. Un ratito, déjenme ver. Tac, tac. Ya. Acá quiero añadir algo, entonces estamos acá. Hemos hecho esto. Acá. Supongamos que tenemos ahora algo inverso. Yo conozco el largo de este vector, V. Yo sé que mide 5, su módulo, y conozco la dirección, que es 30 grados. Y lo que necesito es encontrar su notación cartesiana, lo que estamos viendo. Esto de acá va a tener una medida acá, V de X. Esto de acá va a tener una medida V de Y. Y V de X, ¿y para qué me sirve V de X, V de Y? Porque yo sé que V, ¿cómo lo puedo escribir? Su parte X, su parte Y, de esta manera. También lo puedo escribir como V de XY más V de Y, J. Entonces, quiero escribirlo de esta manera. Tengo que encontrar V de X y V de Y. Y V de X va a ser el módulo de V, el módulo del vector, por el coseno del ángulo,
y b de y va a ser el módulo del vector por el seno del ángulo. ¿De dónde salen estas ecuaciones? De triángulos. Fíjense, tenemos acá un triángulo rectángulo. Si yo digo el seno de 30 es igual a ¿qué? Cateto opuesto entre hipotenusa, lo que ustedes ya saben. El cateto opuesto es esta distancia de acá, y esta distancia de acá, ¿qué es? B de Y. Y la hipotenusa, ¿qué es? Es esta distancia de acá, y esa distancia de ahí, ¿qué es? Es el tamaño del vector, y el tamaño del vector es el módulo del vector. Entonces, de acá despejando, B de Y va a ser igual a el módulo por el seno del ángulo. Entonces, estas ecuaciones salen directamente de lo que ya hemos visto las anteriores clases, trigonometría. Fíjense, acá yo tengo las coordenadas, ¿ok? Del vector. Tengo A y B y puedo encontrar el módulo y puedo encontrar el ángulo. Acá, ¿qué me falta para hallar el ángulo? Tengo que pasarlo como arcotangente, ¿verdad? El ángulo va a ser arcotangente de B sobre A. Entonces, tengo las coordenadas, encuentro el módulo y encuentro el ángulo. Y acá tenemos algo diferente. Acá tenemos al revés, no diferente, sino al revés. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el ángulo, tengo el tamaño y quiero encontrar las coordenadas Bx, By. ¿Qué utilizo? Estas dos fórmulas cuando tengo el módulo y tengo el ángulo. ¿Ok? Ya. Lo mejor ahora es, creo que se pongan a practicar esto, traducir este ejercicio. El vector B comienza en -1, 2 y termina en 3, 4. ¿Cuáles son las componentes de V? Después, este es un problema 1. Problema 2 es si U es igual a -2, 1 y V es igual a 1, 4, calcular omega, que es 3U menos 2V chica. Y es inciso A, y luego calcular el módulo y dirección de omega. Y algo más que quería terminar antes o citar antes es, ¿dónde puedo escribirlo? Lo voy a escribir acá. Vector unitario. Si tengo acá el vector V, existe un vector que mide 1 y que tiene la misma dirección que V. ¿Cómo hallo el vector 1 que tiene la misma dirección que V? Es con esta fórmula. Es V entre el módulo de V. ¿Ok? Esta es la fórmula que deben utilizar en el caso que se les pide un vector unitario. Por ejemplo, hago rápidamente para este vector. V es igual 3, 2, ¿verdad? ¿Qué necesito? Necesito calcular primero el módulo.
el módulo es la parte en x al cuadrado más la parte y al cuadrado. Esto va a ser 9 más 4, 13, raíz de 13. Y reemplazo. Un vector unitario que va en la misma dirección que v va a ser igual a v, y v ¿qué es? 3, 2, entre raíz de 13. Esto lo puedo ordenar un poquito. 3, 2. Otra manera de escribir esto que sería raíz de 13. Otra manera de escribir esto que sería simplemente 1 sobre raíz de 13, 3i, más 2j, o 3 sobre raíz de 13 en i, más 2 sobre raíz de 13 en j. Este vector tiene la misma dirección que v, pero mide 1. Por favor, saquen un screenshot a este problema. Saquen un screenshot de ese problema. Y podemos poner en grupos, en los grupos de trabajo. Permiten, ok, tac, tac. No sé cuántos grupos hay, pongamos unos 6. Ok. Luciana, ¿tú con quiénes estás? Estoy con Alejandra. Alejandra no vino hoy, creo, ¿no? Ah, no, Ah, sí, ya llegué, profe, perdón. está bien. Alejandra, Luciana y Steffi, creo, ¿no? Pero no está. Luego, Mijail, ¿con quién trabajas? Con Michelle y Camila. Michelle y Camila no está, ¿verdad? Luego, Oscar, ¿con quién trabajas? Oscar. Oscar. Joshua, ¿con quién trabajas? Oscar, ¿me escuchas? Joshua, ¿me escuchas? Sí, sí. Profe, ¿Con quién trabajas, Joshua? Oscar. Estaba con Diego y... Ah, no, mentira, me he cambiado de grupo. Estaba Ah, con cierto, me he Mijail. olvidado. ¿Con quién estás, Oscar? Perdón. Con Mijail. Mijail, ¿no? 2. Y Diego con Mateo, ¿verdad? sí, sí. Y Joshua también creo, ¿no? Ya. Entren a las salas y cualquier duda que tengan de estos problemas me responden. Y voy a poner un problema más en Slack, ¿ya? El problema que coloquen en Slack también tienen que hacer. Acepten, por favor. Mijail, Michelle, Diego, Joshua, Mateo. ¿Y todo eso es para hoy? Sí, tienen que avanzar, ¿ya? Ok. Mijail, Joshua, acepten, por favor.